Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso para padres y catequistas de primera comunión, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet. Mónica, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, Padre Juan María, listos para empezar. Muy bien, y ya es nuestro tercer programa, ¿no? Quienes nos han visto anteriormente saben que en este curso desarrollamos varios temas, ¿no? Porque en un primer momento hablamos de la Sagrada Escritura, de la historia sagrada para chicos, luego comentamos qué es lo que nos enseña el compendio del Papa Benedicto XVI, para intercalar después unos consejos de una madre y catequista, que es Mónica, y luego hablamos de la misa. Queremos que esta catequesis sea mistagógica y por eso queremos hablar de la misa en todos nuestros programas y aprovechamos los lineamientos de la Instrucción General para el Misal Romano. Y después finalizamos con alguna oración o alguna devoción para que los padres vayan enseñándole a los chicos. Bueno, y comenzamos con la historia sagrada y hoy vamos a hablar del pecado original. Te pediría, Mónica, por favor, si puedes comenzar. Vale. Como Adán andaba medio solitario, Dios resolvió darle una compañera. Hizo que Adán se durmiera profundamente, le sacó una costilla del costillar, la recubrió con carne del mismo Adán y así creó a Eva, la primera mujer. Adán era muy buen mozo y Eva muy bonita. Dios nos colocó en el paraíso terrenal o Edén, un lugar delicioso, donde no hacía frío ni calor, con los árboles siempre verdes, flores por todos lados y arroyitos de agua clara. Adán y Eva recibieron de Dios el encargo de cultivar el paraíso terrenal, cosa que hacían con gusto, porque el trabajo no les cansaba. Había allí un gran árbol que daba frutas medio parecidas a las manzanas, que se llamaba árbol del bien y del mal. Lo único que Dios les prohibió a Adán y Eva fue que comieran las frutas de ese árbol. Una tarde, Eva estaba paseando y se topó con semejante víbora enroscada a un tronco. Era el demonio en forma de víbora. Buenas tardes, Eva, dijo la víbora. Buenas, dijo Eva, sin recordar que los animales no hablan. ¿Por qué no comes las frutas del árbol del bien y del mal?, preguntó la víbora. Porque Dios nos lo ha prohibido y anunció que moriremos si la comemos, contestó Eva, maliciando ya que esa víbora era el mismo diablo. Macanas, mintió la víbora. Eso dice Dios para que no las coman, pues si las comen serán como Él. Eva, tentada de orgullo, comió las frutas del árbol del bien y del mal. La víbora se hizo humo. Al rato llegó Adán y Eva lo convidó para que comiera también las frutas del árbol del bien y del mal. Adán se resistió y le recordó que tenían prohibido comer esa fruta. Pero Eva insistió repitiendo lo que le había dicho el diablo. Adán aflojó y comió la fruta. Por orgullo, ya que quisieron ser como Dios, los primeros padres desobedecieron a su Creador y cometieron el primer pecado que se llamó pecado original. Es el pecado que transmitieron a sus descendientes y que solo se borra con el bautismo. Como consecuencia del pecado original, Adán y Eva perdieron los dones magníficos que Dios les había dado. Dejaron de ser inmortales, sufrirían el dolor y las enfermedades, envejecerían, tuvieron que estudiar para aprender y el trabajo les empezó a producir fatiga. Pero lo peor de todo es que dejaron de ser amigos de Dios y las puertas del cielo se cerraron para ellos.
Enterado Dios de que Adán y Eva lo habían desobedecido, les ordenó abandonar el paraíso terrenal. Arrepentidos de su pecado, Adán y Eva le pidieron perdón a Dios, llorando. Dios, compadecido de ellos, les prometió que enviaría un Redentor a la tierra y que ese Redentor pagaría la inmensa deuda contraída por los hombres y les volvería a abrir las puertas del cielo. Tristísimos, pero con la luz de esperanza ante el anuncio del Redentor, Adán y Eva se alejaron del paraíso terrenal. Frente a la entrada quedó un ángel de centinela armado con un sable de fuego. Y el objetivo de esta lección es destacar que todos los males derivan del pecado y que el pecado es el peor de ellos. En efecto, y hoy vamos a hablar de este tema con motivo del pecado de Adán y Eva y también porque vamos a analizar lo que nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Veíamos o se nos sugería destacar que todos los males derivan del pecado y que el pecado es el peor de los males. Es una gran verdad, porque el pecado tiene sus consecuencias terribles. Terribles para el cuerpo, terribles para el alma y a veces también para el cuerpo. Consecuencias aquí en la tierra y también consecuencias para la vida eterna. San Juan María Vianney, el cura de Ars, en uno de sus sermones, dice que un alma en pecado mortal, en pecado grave, hace una comparación muy fuerte, ¿no? Como para mostrar lo grave que es el pecado. Dice que se parece al cadáver corrompido de una bestia después de haber sido arrastrada durante 8 días bajo los rigores del sol. O sea, algo hediondo, algo horrible, algo tremendo. Nosotros no tenemos la capacidad de percibir con nuestros sentidos externos o nuestros sentidos internos lo que es el pecado. Pero podemos ver las consecuencias del pecado, por ejemplo, la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero vamos a ver qué nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en sus números 75 a 78 y después del 391 al 400. Entonces nos cuenta el Catecismo que el hombre tentado por el diablo desobedeció y quiso ser como Dios. El pecado de Adán y Eva fue un pecado de orgullo, un pecado de soberbia. Así Adán y Eva perdieron para sí y para todos los descendientes la gracia de la santidad y de la justicia original. A veces en la tierra pasa también, ¿no? Que por el mal comportamiento de un padre, por ejemplo, puede ya transmitir una enfermedad a los hijos, o por mal comportamiento del padre que tenía mucho dinero por el juego o por imprudencia, perderlo, e injustamente, pero los hijos después heredan, ¿no? esa enfermedad o no heredan ese dinero que podrían haber recibido perfectamente de su familia, ¿no? O sea que nosotros también heredamos el pecado de Adán y Eva. Por eso definimos, te pediría, Mónica, el pecado original es... el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Un pecado contraído. Nosotros no lo hemos cometido directamente, lo cometieron Adán y Eva, pero nosotros lo heredamos. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. Todos nacemos con esta mancha. Y justamente a causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana. Sobre esta transmisión nos dice el compendio, nos dice el catecismo, en fin, siempre lo ha enseñado la teología. Lo que se refiere a esta transmisión es un gran misterio, o sea, que el hombre no llega a poder comprender bien cómo heredamos este primer pecado de nuestros padres Adán y Eva. Consecuencia entonces del pecado original, la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas. No totalmente corrompida, como después erróneamente enseñará Martín Lutero, diciendo que en realidad el hombre ya está incapacitado para poder
superar su naturaleza caída, para poder superar la tentación, para poder superar la concupiscencia. Nuestra naturaleza está dañada, está lastimada, estamos inclinados hacia el pecado, pero Dios nunca permitirá una tentación más allá de nuestras fuerzas, y siempre con la ayuda de Dios podremos superar la tentación, la invitación a pecar. Entonces, esta inclinación, les decía, al mal se llama concupiscencia. Mónica. Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte. Al contrario, le predijo de modo misterioso en el protoevangelio que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Bueno, Dios fue tan bueno que inmediatamente después de que Adán y Eva lo desobedecieran, antes de desterrarlos del paraíso, les promete un Salvador, les promete un Redentor, les promete que la naturaleza humana podría recuperar la posibilidad de la visión beatífica, de la bienaventuranza eterna, ¿no? Entonces el Señor les dice además que justamente como por una mujer entró el pecado en el mundo, también una mujer sería quien nos trajera al Salvador, al Redentor, al Mesías, a nuestro Señor. Por eso la liturgia también llama a esta caída feliz culpa. Feliz culpa porque gracias a esa culpa merecimos tan gran Salvador. Bueno, ¿y qué nos dice el compendio en sus números 391 a 400? Por un lado, una definición de San Agustín, que te voy a pedir, Mónica, si puedes leer. Nos dice San Agustín que el pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. No necesariamente la persona tiene que querer ofender a Dios. O sea, ya hay que ser realmente muy malos para querer ofender a Dios. Pero con solo desobedecer su ley, con solo no vivir lo que Dios manda, ya el hombre está pecando. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. El pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Porque nosotros no somos una isla, no estamos aislados, no somos piezas independientes. Nosotros en la iglesia formamos una familia, por el misterio también de la comunión de los santos, la santidad de unos ayuda a todos y la maldad de uno también afecta a todos, ¿no? Dentro de este misterio. Por eso tenemos que llenar el alma, y que todos los cristianos tenemos que llenarnos de santidad, de bondad, de gracia, para ayudar también a todos los demás, para elevar esa temperatura de la santidad para que les llegue a todos. Entonces nuestro Señor, con su pasión, con su muerte, nos muestra plenamente lo que es la gravedad del pecado, ¿no? Qué consecuencia tan impresionante, tan trágica. Hay distintos tipos de pecado. Por un lado, nos enseña el catecismo, podemos distinguirlos por su objeto, podemos distinguirlo por las virtudes que le son contrarias, los mandamientos a los que contradice. También pueden referirse los pecados que se dirigen directamente a Dios, como por ejemplo insultar a Dios. La blasfemia es algo directamente contra Dios, ¿no? O contra el prójimo, por ejemplo, no sé, insultar al prójimo, robarle, matarlo, insultarlo. O pecados contra nosotros mismos también, ¿no? Quien se hace daño, adrede, el suicidio. Bueno. También podemos hablar del pecado y decir que es diverso según la gravedad, ¿no? Los pecados graves, los pecados que nos separan de Dios, los pecados que rompen la amistad con Dios se llaman pecados mortales, y los pecados que son leves, los que no rompen la amistad con Dios, se llaman pecados veniales. Mónica, ¿cuándo se comete entonces un pecado mortal? Se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Exactamente. Este es un pecado que destruye la caridad, priva de la gracia santificante y sin arrepentimiento conduce a la muerte eterna. Muy bien, entonces para que haya pecado grave tiene que haber una materia que sea grave,
Distinto es robarse un caramelo en un supermercado que robarse un banco, ¿no? Es distinto una mentirita a que una persona vaya preso durante 20 años. O sea, la materia tiene que ser grave. O sea que hay mandamientos que permiten una materia leve o una materia grave. Además de materia grave, tiene que haber plena advertencia. O sea, uno tiene que saberlo eso, tiene que conocer. Si tiene duda, tendrá que salir de la duda, ¿no? O sea, no vale decir, no, yo esto no lo sabía. Sí, pero tu conciencia ya te dictaba que, no sé, ofrecer una coima, por ejemplo, para ser favorecido uno, y que los demás sean dejados injustamente de lado. No. Entonces, tiene que haber advertencia y tiene que haber consentimiento. O sea, uno tiene que quererlo, tiene que ser libre, ¿no? Si uno está dormido o sonámbulo, no es plenamente consciente, ¿no? Entonces, entre las consecuencias hemos dicho, ¿no? Nos priva de la gracia santificante, rompe ese nexo con Dios, ¿no? Y si uno no se arrepiente, puede merecer las penas del infierno. El pecado venial, Mónica. Se diferencia esencialmente del pecado mortal. Se comete cuando la materia es leve o, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios. Sin embargo, debilita la caridad, lleva a un afecto desordenado a los bienes creados. Y sobre todo prepara el terreno para que después uno caiga en el pecado grave, ¿no? Entonces, este pecado impide el progreso del alma, impide el progreso en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien. Su repetición genera el vicio, entendiendo como vicio lo contrario a las virtudes, o sea, hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden referirse, por ejemplo, a los 7 pecados capitales, ¿no? La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Y están quienes cooperan o llevan a otros a pecar. Eso es lo que se llama habitualmente como escándalo, ¿no? Llevar a otro a pecar, por el mal ejemplo, por la incitación. Y se llaman, quizá ustedes lo habrán leído alguna vez, estructuras de pecado a situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, que son expresión y efecto de los pecados personales. O sea, cuando hay un conjunto de pecados personales, porque los que pecan son las personas, no las instituciones, pero puede llevar ese ambiente a que otras personas también cometan el pecado y desobedezcan a Dios. Y bueno, vamos a pasar al capítulo siguiente de nuestra lección de hoy, que son los consejos de la madre y catequista, que es Mónica. Adelante. ¿Qué tal? Lo que tenía ganas de traer para hoy eran 2 extractos de palabras de Papa Pablo VI y también de de Juan Pablo II. Pero vamos a empezar por por Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Él nos dice, ¿a quién está dirigido el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio está destinado a todos los hombres, tanto a los que no creen, a los que creen en Dios pero no en Jesús, a los cristianos no católicos y a los católicos no practicantes, como a los que viven su fe. En este último caso se trata de profundizar, consolidar, alimentar, hacer cada vez más madura la fe de aquellos que se llaman ya fieles o creyentes, a fin de que lo sean cada vez más. Esto nos dice el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Y miren lo que nos dice, lo que nos dejó escrito Juan Pablo II en su exhortación apostólica Catequesis Tradende. Dice, el fin definitivo de la catequesis es poner a cada uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. El cristiano se pone así a seguir a Cristo y en la iglesia aprende siempre mejor a pensar como Él, a juzgar como Él, a actuar de acuerdo a sus mandamientos, a esperar como Él nos invita a hacerlo. O sea que ya no estamos hablando solo de aprender a amar a Jesús, sino de imitarlo, de llevar a imitarlo a los papis como evangelizadores primeros para que los beneficiados primeros sean los chicos, que es lo que decíamos semanas anteriores. Entonces, esas 2 primeras plaquitas explican esta tercera, que en relación con la catequesis, ¿qué es la catequesis? Entonces, su metodología es sistemática y ordenada, progresiva y desarrolla los contenidos fundamentales de la fe. He ahí que es necesario y fundamental
respetar el orden de los temas y respetar la frecuencia de las reuniones. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Y a continuación vamos a continuar con la misa. Estamos hablando de Santa Misa, de la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, ¿no? Nosotros nos retrotraemos en la historia 2000 años y estamos presentes cuando Jesús entrega su alma al Padre, ¿no? Ahora vamos a hablar y vamos a explicar cómo las oraciones, aclamaciones y respuestas al sacerdote, o sea, lo que dice el pueblo fiel, ¿no? Lo que responde o lo que reza, siempre manifiesta y favorece la participación activa de los fieles, ¿no? Y son principalmente el acto penitencial, la profesión de fe, la oración universal u oración de los fieles y la oración del Señor o el Padre Nuestro. También los fieles dicen otras fórmulas. Algunas de ellas tienen por sí el mismo valor de un rito, por ejemplo, el rezo del himno del Gloria, que se reza desde los primeros siglos del cristianismo. También el salmo responsorial, el aleluya y el verso antes del Evangelio, el santo y la aclamación de la anamnesis. Quizá uno nunca escuchó, pero la anamnesis es cuando el sacerdote después de la consagración dice, este es el sacramento de nuestra fe, ¿no? Y el pueblo fiel responde que reconoce ese misterio, que dice textualmente, este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿no? Bueno, y también el canto de despedida o el canto después de la comunión. Otras fórmulas, como el canto de entrada, del ofertorio, de la fracción del pan, o sea, el Cordero de Dios, y de la comunión, acompañan a un ritmo. Modo de leer los textos, esto es evidente, ¿no? O sea que en los textos, que se han de proclamar en voz alta y clara, la voz ha de adaptarse al texto, según se trate de una lectura, de una oración, de una admonición, de una aclamación o de un canto, ¿eh? La voz tiene que acompañar lo que lee, lógicamente. ¿Y qué nos dice la instrucción sobre el canto, Mónica? El canto es una señal de júbilo del corazón, de ahí que San Agustín diga, cantar es propio del que ama, y también el antiguo proverbio, el que canta bien ora 2 veces. Muy bien, ¿y qué más? En la celebración de la misa debe darse gran importancia al canto. Se debe procurar que no falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones que tienen lugar los domingos y fiestas de precepto. En la selección de las partes que se van a cantar, se dará la preferencia a las más importantes. Muy bien, y se nos invita también a elegir en primer lugar el canto gregoriano, como propio de la liturgia romana, ¿no? Y los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica y fomenten la participación de todos los fieles, ¿no? Como cada día es más frecuente el encuentro de fieles de diversas naciones, nos dicen también, conviene que esos mismos fieles sepan cantar juntos en latín, ¿no? Con la melodía sencilla, al menos algunas partes del ordenado de la misa, especialmente el símbolo de la fe, el credo, o la oración del Señor, el Padre Nuestro, que es precioso y que no es difícil de aprender, ¿no? Puede llegar a ser realmente todo un desafío, ¿no? Enseñar a los chicos a cantar, ¿no? Y a cantar en latín puede ser impresionante, ¿no? Pero no es tan difícil. Hoy con los medios que se tienen, ¿no? de audio se puede aprender. Bueno, ¿y qué les dejamos también de tarea a los padres y catequistas? Bueno, que les enseñen a los chicos las oraciones a los ángeles custodios o al ángel de la guarda, ¿no? Y que aprendan efectivamente a tenerles veneración. Ya hablaremos más adelante del ángel custodio, pero qué importante que es que los chicos tengan mucha cercanía con su ángel de la guarda, con su ángel custodio. Pues hemos llegado al fin de nuestro programa, les agradecemos su presencia, esperemos que realmente les sea de utilidad lo que están escuchando. Después todo esto evidentemente puede ser fruto de pensarlo, de meditarlo y después de adecuarlo a los chicos para que ellos lo puedan entender, ¿no? Me pidieron la semana pasada a ver si me podía despedir con una bendición, así que les voy a dar una bendición final de despedida.
por la intercesión de la Santísima Virgen, que quienes tengan la tarea particular e importantísima de educar a sus hijos y prepararlos para recibir el Santísimo Sacramento de Eucaristía, se dejen iluminar por el Espíritu Santo y que la Santísima Virgen también los acompañe en esta labor importantísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.